Hola a todos. En el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con equilibrio de Nash en estrategias mixtas. El problema nos pide determinar los equilibrios de Nash con estrategias mixtas, en caso existan, en el juego cuya matriz de pago se muestra en la imagen. Solución. Iniciaremos nuestro análisis reconociendo las estrategias del jugador número 1, las cuales son A, B y C. Las estrategias del jugador 2 son X, Y y Z. Es importante tener en cuenta que todo equilibrio de Nash siempre sobrevive a la eliminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadas. Es decir, para determinar este equilibrio de Nash nos apoyaremos eliminando estrategias estrictamente dominadas. Notamos que ninguna estrategia está dominada. No obstante, B está dominada por la estrategia mixta. De modo que la estrategia B del jugador 1 es dominada estrictamente por la estrategia mixta entre A y C. De modo que si el jugador 1 sigue la estrategia X, notamos que la mitad del pago de A más la mitad del pago de C es mayor que el pago de B. Verificamos la desigualdad. La mitad de 2 nos da 1, la mitad de 3, 1.5. Al sumar 1 más 1.5 nos da 2.5 y esto es mayor a 2. Seguidamente, si el jugador 1 sigue la estrategia Y, notamos que la mitad del pago de A más la mitad del pago de C es mayor que el pago de B. Verifiquemos la desigualdad. La mitad de 1, 0.5. La mitad de 2, 1. 1 más 0.5 te da 1.5 y esto es mayor a 0. Luego, si el jugador 1 sigue la estrategia Z, notamos que un medio del pago de A más un medio del pago de C es mayor que el pago de B. Verifiquemos esta última desigualdad obtenida. Un medio de 2 te da 1, un medio de 1, 0.5, 1 más 0.5 obtenemos 1.5 y esto es mayor a 1. Por lo tanto, la estrategia B es dominada por la estrategia mixta de A y C. Con lo cual, tachamos la estrategia B. Luego de eliminar la estrategia B, notamos que la estrategia Y es estrictamente dominada por la estrategia Z. De modo que si el jugador 2 sigue la estrategia A, notamos que la estrategia Y es menor a la estrategia Z, ya que menos 1 es menor a 0. Notamos también que si el jugador 2 sigue la estrategia C, la estrategia Y es menor a la estrategia Z, ya que 2 es mayor a 1. Por lo tanto, la estrategia Y es dominada por la estrategia Z. A continuación, tachamos la estrategia Y. Ten en cuenta que para alcanzar el equilibrio de Nash en el juego cuya matriz de pago es 3×3, se requiere reducirla a una matriz de orden 2×2. Ten en cuenta que para determinar el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, cuya matriz de pago es de orden 2, debemos apoyarnos en las probabilidades. Anexemos el factor P, que es la probabilidad que el jugador 1 escoja la estrategia A que no conocemos. Luego anexamos el factor 1 menos P, que es la probabilidad que el jugador 1 escoja la probabilidad C que no conocemos. Luego anexamos el factor 1 menos P, que es la probabilidad que el jugador 1 escoja la estrategia C que no conocemos. Seguidamente anexamos el factor Q, que es la probabilidad que el jugador 2 escoja la estrategia X que no conocemos. Luego anexamos el factor 1 menos Q, que es la probabilidad que el jugador 2 escoja la estrategia Z que no conocemos. Con ello, determinaremos la función de pago para el jugador 1 dada la probabilidad P. Ten en cuenta que los pagos para el jugador 1 son 2, 2, 3 y 1. Para determinar la función de pago del jugador 1,
Iniciaremos multiplicando la estrategia A del jugador 1 que tiene probabilidad P por la estrategia X del jugador 2 que tiene probabilidad Q por el pago 2, de donde obtenemos P por Q por 2. A este resultado le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia A del jugador 1 que tiene probabilidad P por la estrategia Z del jugador 2 que tiene probabilidad 1 menos Q por el pago 2, de donde obtenemos P por 1 menos Q por 2. A este resultado le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia C del jugador 1 que tiene probabilidad 1 menos P por la estrategia X del jugador 2 que tiene probabilidad Q por el pago 3, de donde obtenemos 1 menos P por Q por 3. A este resultado le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia C del jugador 1 que tiene probabilidad 1 menos P por la estrategia Z del jugador 2 que tiene probabilidad 1 menos Q por el pago 1, de donde obtenemos 1 menos P por 1 menos Q por 1. Seguidamente efectuamos la expresión obtenida para expresarla de forma equivalente. Luego de reducirla, la expresaremos en términos de P. Es decir, notamos que los dos primeros términos de la expresión reducida, menos 2P por Q y P, tienen factor común el valor de P. Al factorizar los dos primeros términos, obtenemos P por menos 2Q más 1 más 2Q más 1. Tenemos la función de pago del jugador 1 en términos de P. Notamos que esta función de pago es de primer grado. Para determinar el máximo pago, dada la probabilidad P, derivaremos parcialmente la función respecto a P, de donde obtenemos menos 2Q más 1, que representa la pendiente. Ten en cuenta que la pendiente puede ser positiva, negativa o cero. A continuación, analizaremos la pendiente, cuando es positiva, cuando es negativa y cuando es cero. Iniciemos analizando la pendiente cuando es positiva. Dado que la pendiente es positiva, el mayor valor que le podemos dar a P entre los números que están en el intervalo de 0 a 1, cerrado en ambos lados, es 1. De modo que el valor óptimo de P es 1. Luego, de la desigualdad menos 2Q más 1 mayor a 0, reconocemos que los valores de Q son menores a un medio. Si Q toma cualquier valor menor a un medio, entonces el valor óptimo de P es 1. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 1 es, para valores de Q menores a un medio, P tomará el valor de 1. A continuación, analizaremos la pendiente cuando es 0. Si menos 2Q más 1 es igual a 0, el mayor valor que le podemos dar a P entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es cualquier número del intervalo, ya que al multiplicar cualquiera de estos números por 0, el resultado es 0. De modo que el valor óptimo de P es cualquier número que pertenezca al intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados. Luego, de la igualdad menos 2Q más 1 igualado a 0, reconocemos que el valor de Q es un medio. De modo que, si Q toma el valor de un medio, el valor óptimo de P es cualquier número entre 0 y 1, incluido el 0, incluido el 1. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 1 es, cuando Q tome valores menores a un medio, P es 1. Cuando Q tome el valor de un medio, P tomará cualquier número entre 0 y 1 cerrado en ambos lados. Finalmente analizaremos la pendiente cuando es negativa. Dado que menos 2Q más 1 es negativo, el mayor valor que le podemos dar a P entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es 0. De modo que el valor óptimo de P es 0. Luego, a partir de la desigualdad menos 2Q más 1 menor a 0, reconocemos que Q toma valores mayores a un medio.
De modo que cuando Q tome valores mayores a 1 medio, el valor óptimo de P es 0. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 1 es: cuando Q tome valores menores a 1 medio, P es 1. Cuando Q tome el valor de 1 medio, P tomará cualquier número que está entre 0 y 1, incluido el 0, incluido el 1. Cuando Q tome valores mayores a 1 medio, P tomará el valor de 0. A continuación graficaremos la respuesta óptima del jugador 1. Tenemos la respuesta óptima del jugador 1 en base a probabilidades, que también le podemos llamar P. Esta correspondencia la vamos a graficar en el plano. Ubiquemos el valor de Q 1 medio. Reconocemos que si Q toma valores mayores a 1 medio, P siempre es 0. Si Q toma el valor de 1 medio, P toma cualquier valor que está entre 0 y 1, incluido el 0, incluido el 1. Si Q toma valores menores a 1 medio, P siempre será 1. A continuación determinaremos la función de pago para el jugador 2, dada la probabilidad Q. Ten en cuenta que los pagos para el jugador 2 son 1, 0, 0, 2. Seguidamente multiplicaremos la estrategia A del jugador 1, que tiene probabilidad P, por la estrategia X del jugador 2, que tiene probabilidad Q, por el pago 1, de donde obtenemos P por Q por 1. A este resultado le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia A del jugador 1, que tiene probabilidad P, por la estrategia Z del jugador 2, que tiene probabilidad 1 menos Q, por el pago 0, de donde obtenemos P por 1 menos Q por 0. A este resultado le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia C del jugador 1, que tiene probabilidad 1 menos P, por la estrategia X del jugador 2, que tiene probabilidad Q, por el pago 0, de donde obtenemos 1 menos P por Q por 0. A este resultado le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia C del jugador 1, que tiene probabilidad 1 menos P, por la estrategia Z del jugador 2, que tiene probabilidad 1 menos Q, por el pago 2, de donde obtenemos 1 menos P por 1 menos Q por 2. Seguidamente efectuaremos la expresión obtenida para expresarla de forma equivalente. Luego de reducirla, la expresaremos en términos de Q. Notamos que el primer término, que es 3P por Q, y el tercer término, que es menos 2Q, son factorizables. Tienen en común el factor Q. Al factorizarlo, obtenemos Q por 3P menos 2 menos 2P más 2. Tenemos la función de pago del jugador 2 en términos de Q. Notamos que esta función de pago es de primer grado. Para determinar el máximo pago dada la probabilidad Q, derivaremos parcialmente la función respecto a Q. ¿De dónde obtenemos 3P menos 2? 3P menos 2 representa la pendiente de la función de pago. Ten en cuenta que esta pendiente puede ser positiva, negativa o 0. A continuación, analizaremos la pendiente cuando es positiva, cuando es negativa o cuando es 0. Iniciemos analizando la pendiente cuando es positiva. Dado que 3P menos 2 es positivo, el mayor valor que le podemos dar a Q entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es 1. De modo que el valor óptimo de Q es 1. Luego, a partir de la desigualdad 3P menos 2 mayor a 0, reconocemos que el valor de P es mayor a 2 tercios. De modo que, cuando P tome valores mayores a 2 tercios, el valor óptimo de Q es 1. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 1 es: para valores mayores a 2 tercios, Q tomará el valor de 1. A continuación, analizaremos la pendiente cuando es 0. Dado que menos 3P menos 2 es 0, el mayor valor que le podemos dar a Q entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es cualquier número del intervalo, ya que
al multiplicar cualquiera de estos números por 0 da 0. De modo que el valor óptimo de Q es cualquier número entre 0 y 1, incluido el 0 y el 1. A partir de la igualdad 3p menos 2 igualado a 0, reconocemos que el valor de p es igual a 2 tercios. Si el valor de p es 2 tercios, el valor óptimo de Q es cualquier número en el intervalo de 0 a 1, cerrado en 0, cerrado en 1. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 2 es: para valores de p mayores a 2 tercios, Q toma por valor 1. Para el valor de p igual a 2 tercios, Q tomará cualquier número en el intervalo de 0 a 1, cerrado en ambos lados. Finalmente analizaremos la pendiente cuando es negativa. Dado que 3p menos 2 es negativo, el mayor valor que le podemos dar a Q entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es 0. De modo que el valor óptimo de Q es 0. Luego de la desigualdad 3p menos 2 menor a 0, reconocemos que p es menor a 2 tercios. De modo que, para valores menores a 2 tercios, el valor óptimo de Q es 0. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 2 es: para valores mayores a 2 tercios, Q es 1. Cuando p toma el valor de 2 tercios, Q es cualquier número que está en el intervalo de 0 a 1, incluye el 0, incluye el 1. Cuando p es menor a 2 tercios, el valor de Q es 0. Tenemos la respuesta óptima del jugador 2 en base a probabilidades. ¿A quién podemos llamar Q? Ten en cuenta que de acuerdo al valor que tome p, obtendremos los valores de Q. A continuación, graficaremos la respuesta óptima del jugador 2. Ubiquemos el valor de p 2 tercios. De la correspondencia, cuando p tome valores mayores a 2 tercios, Q siempre será 1. Cuando p tome el valor de 2 tercios, Q podrá tomar cualquier número que esté entre 0 y 1 cerrado en ambos lados. Cuando p tome valores menores a 2 tercios, Q siempre será 0. Recuerda que para determinar el equilibrio de Nash en estrategias mixtas se requiere las gráficas de las correspondencias de las respuestas óptimas de ambos jugadores. A partir de estas gráficas, buscaremos que ambas gráficas estén en una misma figura. Notamos que el equilibrio de Nash ocurre en 3 puntos: el primero, el segundo y el tercero. El primero ocurre cuando p es 0 y q es 0. El segundo ocurre cuando p es 2 tercios y q es 1 medio. Y el tercero ocurre cuando p vale 1 y q 1. Recuerda que el equilibrio de Nash en estrategias mixtas estará dado por la combinación de estrategias y probabilidades. De modo que el equilibrio de Nash para este problema estará dado por la probabilidad P por la estrategia A, más la probabilidad 1 menos P por la estrategia C para el primer jugador. Y para el segundo jugador está dado por la probabilidad Q por la estrategia X, más la probabilidad 1 menos Q por la estrategia Z. Dado que uno de los puntos de intersección tiene por valor P0 y Q0, lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos que el equilibrio de Nash ocurre en el punto C, Z. Según la tabla, C, Z será equivalente a 1,2. También obtuvimos un segundo punto, cuando P era 2 tercios y Q 1 medio. Al reemplazarlo en la fórmula, obtenemos 2 tercios de A más 1 tercio de C para el jugador 1, más 1 medio de X más 1 medio de Z para el jugador 2. Y finalmente obtuvimos P1, Q1. Al reemplazarlo en la fórmula, obtenemos A, X. Según la tabla, A, X será equivalente a 2,1. De esta forma hemos determinado los 3 equilibrios de Nash en estrategias mixtas.